clase. Ya chicos, ahora sí comenzamos entonces la clase de hoy. Hoy día nos toca hacer una retroalimentación de todo lo que hemos visto durante el periodo de marzo. Nosotros tuvimos una clase menos por todos estos cambios que tuvimos de clases presenciales, que no, que después clases virtuales, que no, que la mitad virtual, la otra mitad presencial, y etcétera. Entonces, entre medio, perdimos una clase. Por lo tanto, la clase de hoy tenemos que hacerla para retroalimentar algunas cosas, así es que yo les voy a sugerir que tengan su cuaderno, que tengan su lápiz y que vayan escribiendo cosas o ideas importantes que sean necesarias tenerlas ahí escritas para que repasen en el cuaderno, y la próxima semana estaríamos haciendo la rendición de nuestra evaluación, que también les voy a explicar cómo la vamos a hacer, ¿de acuerdo? Porque es muy importante que ustedes tengan clara esa parte. Lo que estamos viendo en la pantalla en este minuto, que lo voy a poner más grande, ahí está más grandecito, es un PowerPoint de una clase que tuvimos anteriormente, que fue la primera clase, y en esta primera clase yo les di mi nombre, la asignatura, el horario de clases, que ese día, bueno, en ese tiempo eran los martes a las 5, hoy día son los martes a las 3 de la tarde, ya tuvimos ahí un pequeño cambio de horario, la modalidad, y después les dije, vamos a ocupar materiales, y ahí está la lista de materiales, ¿cierto? Conversamos acerca de este tema de los materiales. Recordamos un poquito qué era lo que habíamos aprendido o qué aprendieron ustedes el año pasado, porque yo no les hice clase el año pasado, y ustedes me enviaron un resumen por escrito de las cosas que habían hecho en música, los que hicieron música, ¿ya? Y luego pasamos a contenido, y el primer contenido que vimos fue el ruido. ¿Recuerdan la clase ahora? Háganme así con el dedito si se acuerdan de cuando vimos esta clase. Ya, súper. Yo les voy a recordar, les voy a refrescar la memoria y les voy a contar nuevamente qué es el ruido, ¿ya? Ahí en la diapositiva tenemos a un niño que está con sus manos puestas aquí en las orejas, afuera, aquí están las orejas, y en su cara se nota un desagrado, ¿cierto? Porque está con los ojitos cerrados, bien apretados, y con las manos puestas aquí en las orejas. Eso es porque el ruido es un estímulo que molesta mucho a los oídos. Es algo, un grupo de ondas sonoras que vienen a nuestro oído y que lo golpean de una manera invisible. Lo desagradan, lo molestan mucho. Entonces el cuerpo reacciona ante ese estímulo y uno se pone como el niño que está en ese dibujo, que está así como, está como todo estresado y muy preocupado y muy molesto por eso que está escuchando, ¿ya? El ruido puede provocar daño al aparato auditivo, ¿ya? La oreja por fuera, esto es la oreja no se va a romper con el ruido, pero lo que sí se puede romper es el tímpano que está al interior del oído. El oído es lo que tenemos desde que termina la oreja, acá, después de ese caracol grande que nosotros tenemos, ¿ya? Termina la oreja, que es lo que nosotros vemos de afuera, y de ahí para adentro está el oído. Y el oído tiene un túnel y tiene un montón de partes pequeñitas, y una de esas partes pequeñitas es el tímpano, que es una telita muy delgadita, es más delgada que la tela de la cebolla. ¿Han visto ustedes cómo es la telita de la cebolla? Es muy delgadita, y nosotros tenemos el tímpano adentro, que es tan delgada como la tela de cebolla o incluso más. ¿Qué pasa? Que el ruido, al ser muy fuerte, muy potente al momento de salir de donde sale, llega a nuestro oído a través de la oreja, y esas ondas sonoras que se reparten por el aire, que viajan con este ruido, entran al oído y golpean el tímpano. Y cuando ese golpe es muy fuerte, el tímpano se rompe. Y adivinen qué es lo que sucede cuando se rompe el tímpano. ¿Te quedas sordo? Así es, Damián, muy bien. Cuando una persona sufre un golpe muy grande en el tímpano, el oído deja de funcionar,
porque el tímpano es el pequeño órgano de esa estructura que nos sirve para escuchar, que permite que nosotros decodifiquemos esas ondas sonoras, que las recibamos, el cerebro las analiza, ¿cierto? Las revisa bien y las transforma en la información que nosotros entendemos como un ruido o un sonido, lo que escuchamos, ¿cierto? Entonces, cuando el tímpano se rompe, perdemos la capacidad de hacer ese análisis y dejamos de escuchar, nos quedamos sordos. Ahora, hay distintos tipos de daño al oído. Hay daños que son muy pequeñitos, que uno los sufre todos los días por este exceso de ruido que a veces nosotros encontramos en algunos lugares. Increíblemente que el oído se va dañando de a poquitito, muy de a poquitito, y no nos damos cuenta. Y hay otros tipos de ruido en donde el daño es más severo, se nota más rápido, se nota más fácil, más evidentemente, y sufrimos un daño automático, que es cuando se rompe el tímpano. Por lo tanto, el ruido es un estímulo sonoro molesto que provoca daño a nuestro aparato auditivo, ¿ya? Además, el ruido no entrega una información clara. Nosotros vamos a escuchar una cosa extraña que no se entiende, que es molesta, que hace daño, y que de eso realmente a veces no podemos saber qué es lo que pasó, porque eso no es así. En otras ocasiones nos puede indicar, por ejemplo, un accidente, chocaron dos vehículos. Entonces, el ruido que se produce cuando chocan los vehículos es molesto, ¿cierto? Y además preocupante, porque uno dice, uy, chocaron unos autos. ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo estará la gente? Entonces uno se preocupa. ¿Se fija? Esas son como las características principales del ruido. Y la otra cosa que nosotros podemos escuchar a través de nuestro oído se llama sonido, ¿ya? Que no es lo mismo que ruido, es una cosa totalmente distinta. También la captamos a través del oído, pero el sonido es un estímulo sonoro agradable, no nos provoca daño, no es molesto tampoco, es algo eh, agradable de poder escuchar. Entonces, no es lo mismo que el ruido. Por otro lado, el sonido cuando el oído lo recibe, entrega una sensación de relajo y de bienestar. Es algo, como ya les decía, muy agradable de escuchar, ¿ya? Y provoca sensaciones y emociones positivas. Además, cuando uno recibe un sonido, el oído saca información clara de ese sonido. Y además de todo lo que ya les he dicho respecto al sonido, tenemos que existen dos tipos de sonido, que son los sonidos naturales, que los vamos a representar en esta imagen que está aquí, sonidos naturales, y también tenemos los sonidos artificiales que van a estar representados por la imagen de los instrumentos musicales. Entonces, en resumen, el sonido no es lo mismo que el ruido. El sonido es un estímulo sonoro agradable que no provoca daño, que nos entrega información clara y que está dividido en dos pequeños grupos, que son los sonidos naturales y los sonidos artificiales. ¿Vamos claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Dedito para arriba? Perfecto. Entonces, bueno, esa clase la pasamos, yo les expliqué y les conversé muchas más cosas. Voy a dejar de compartir. Y ahora lo que vamos a hacer dentro de esto que es una retroalimentación es hacer ejercicios en clase. Yo a ustedes les voy a invitar ahora a escuchar y a mirar algunos ejemplos. No lo tengo aquí. Algunos ejemplos. Y ustedes me van a ir diciendo qué es lo que ustedes escuchan y cómo pueden clasificar todo eso que vamos a ir escuchando, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme revisar una cosita. Vamos a hacer una pequeña cosita. Ahora sí. Entonces,
¿Alcanzan a ver bien la pantalla ahí? Sí. Ya, perfecto. Gracias, Damián. Ahora puede apagar el micrófono nomás. En esta pantalla lo que vamos a ver, en realidad no vamos a ver mucho, pero sí vamos a escuchar hartas cosas. Aquí yo tengo un canal de YouTube en donde aparecen muchos tipos de sonidos y pueden aparecer también ruidos. Entonces vamos a ir escuchando estos ruidos o sonidos, pero yo no les voy a decir si son ruido o si son sonido. Ustedes me lo van a ir indicando cuando yo pregunte, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a escuchar el primer ejemplo. ¿Lo escucharon? No, No se escuchó. no, No se preocupen. no se escuchó. De nuevo. Yo escucho. Ya. Vayan sus micrófonos para ver si ahora se escucha. ¿Ya? ¿Estamos? No están todos los micrófonos apagados. Ahora sí. Vamos a escuchar el primer ejemplo. Ya. Violeta. Levantó la mano la Violeta. Tía, en la actividad se suponía que tenía que decir lo que yo escuche, ¿verdad? Exactamente, pero yo les voy a ir preguntando. Yo les voy a ir preguntando, ¿ok? Así que bajen la mano y yo les voy a ir preguntando de a uno distintas cosas. ¿Ya? Gael Céspedes. Abre tu micrófono, Gael. ¿Qué pasó? Cuéntame, Gael, ¿qué escuchaste en este ejemplo? Viento. Ya, escuchaste bien. Entonces te tengo que decir que escuchaste excelentemente bien. Tus oídos están funcionando de muy buena forma. Gracias, Es que yo Gael. antes tocaba cosas claras en el piano Ajá. que tengo, entonces Tienes tu oído amaestrado para escuchar bien. Ya, Gael. estoy preparado. Entonces, como Gael ya nos dijo lo que estaba sonando, le vamos a preguntar a la Violeta. Abre el micrófono, Violeta. Esto ¿Ya? que escuchamos, ¿lo clasificaríamos como ruido o como sonido? Como ruido. ¿Es un estímulo que hace daño al oído? ¿Es molesto? Yo lo encuentro molesto, pero no sé ustedes porque yo antes estoy con un problema de oído. Tú estás con un problema auditivo. Sí, porque tenía no sé qué y es como que siento como un pitito, como cada media hora siento un pitito o y luego me empieza a doler el oído y no escucho tanto tampoco. Ya, entonces ahí tenemos, por ejemplo, como nos cuenta Violeta, un ejemplo real de que el oído efectivamente se daña y tiene algunas dificultades, ¿cierto? Los oídos también se enferman. Entonces, en el caso puntual de Violeta, ella lo clasifica como ruido porque su oído está con una dificultad en este minuto y lo que ella escucha es algo molesto. ¿Alguien me quiere entregar una opinión distinta a Violeta? Cristóbal, ¿Se me escucha bien? ¿ya? Yo creo que sería un sonido muy agradable.
Ya, para Cristóbal lo que escuchamos fue un sonido y muy agradable, ¿cierto? Joaquín también tiene levantada la mano. Perfecto, gracias Cristóbal. Joaquín Gómez, Yo pienso que es un ruido molestoso para es un mí. ruido molesto para ti. ¿Y tú crees que eso es dañino para tu oído, ese ruido? O ese, bueno, según tus palabras, ruido. Sí, Ya, te hizo daño. Joaquín, ¿el ejemplo auditivo que escuchamos te hizo daño a tus oídos? no, pero para mí es molestoso si lo escuchas como con algo muy fuerte. Ah, porque está muy fuerte. Ya, a ver, veamos la posibilidad de bajarle el volumen. Lo vamos a poner a la mitad y lo vamos a volver a escuchar, ¿ya? Ahora con la mitad del volumen. No, espérense un poquito. Ya, ahora sí lo escuchamos de nuevo y estaba más bajito, ¿cierto? William, ¿qué nos quiere decir? William Zúñiga, tienes tu mano arriba. No, es William. Sí, es William. ¿Qué nos quiere decir William? Que sí se escucha. Es que yo pienso que es un sonido y antes no, o sea, cuando intenté hablar no se escuchaba porque tenía el micrófono sin apagado. Perfecto. Ahora entendí. Entonces, lo que nosotros acabamos de escuchar, como bien dijo el compañero anteriormente, es el sonido del viento. Y esto lo vamos a clasificar como sonido, porque si bien a algunos les molesta porque el volumen estaba muy fuerte o porque el caso de la Violeta es porque tiene una dificultad auditiva que me imagino la está tratando, normalmente cuando nosotros escuchamos el viento no es una cosa molesta, porque por ejemplo, cuando uno está tranquilamente, por ejemplo, en la calle tomándose un helado y de repente chocan dos buses así y chocan fuerte, el cuerpo completo reacciona a ese ruido, ¿cierto? Y nos ahuyamos, nos tapamos, ¿cierto? En la cara se nota la gestualidad de la molestia por este ruido. Pero cuando lo que estamos escuchando no nos provoca este tipo de reacciones, entonces lo que puede estar pasando ahí es que a lo mejor el sonido no nos guste, pero sigue siendo sonido y no es ruido, ¿ya? En este caso puntual, el sonido del viento se clasifica como sonido porque no es un estímulo que dañe el oído, ¿ya? Que quede claro eso. Ahora, voy a preguntarle a otra persona que la voy a elegir. Vamos a preguntarle a ver, Anaís Cabello. Abra el micrófono, Anaís. ¿Qué pasó, profe? Mi niña, estamos hablando sobre ruido, sonido y clasificación de sonidos. ¿Cómo tú podrías clasificar el sonido del viento? Molestoso. Esa es una característica particular como opinión personal, ¿ya? Sí. Pero hablamos antes acerca de los tipos de sonido, que habían dos, ¿te acuerdas? El ruido y el sonido. El ruido y el sonido, perfecto. Y dentro del sonido hay dos tipos de sonido. Ay, no me acuerdo. La Nair no estaba poniendo atención. La Es que piqué. estaba almorzando porque recién pude almorzar. Ya, tienen que tratar de almorzar antes de la clase, chiquillos, porque ustedes tienen horario, ¿ya? Gracias, Anaís. ¿Quién me puede ayudar para responder lo que Anaís no logró responder? Podría ser, a ver, déjenme ir al
Déjenme ir a las cámaras. ¿Alguien había levantado la mano por ahí? Y otra persona me dijo yo, pero no alcancé a ver quién era. Yo, profesora. ¿Pero quién es yo? Dígame el nombre. ¿Lucas? Yo fui primero, Gustavo Cruz. Ya, Gustavo. Pero yo dije, Ya. esta, no, Ya, a ver, tengo al Franco. Ya, Gustavo. A ver, partamos por Gustavo. ¿Cómo me puedes ayudar tú con la respuesta a la pregunta que le hice a la compañera? Tenemos que preguntarle cómo ella clasificaría este sonido, como sonido o ruido. ¿Cómo ella lo clasificaría? Ya, eso es la primera parte, ¿cierto? Y quedamos en que esto que escuchamos como era del viento, quedaba dentro de la clasificación de sonido. ¿Sí o no? Ajá. Ya. Llegamos a la conclusión de que el viento, o como suena el viento, es un sonido. ¿Pero de qué tipo de sonido estamos hablando? Acuérdense que los sonidos tienen su clasificación. Tenemos los sonidos, Un sonido alto, no, natural. tenemos sonidos naturales y artificiales. Natural. Es un sonido natural. Eso es lo que yo quería que ustedes respondieran. El viento corresponde a un sonido natural. ¿Y por qué es natural? Porque viene de la naturaleza y viene del choque entre el viento contra otro cuerpo o masa. Exacto, que pueden ser los árboles, pueden ser los techos de las casas, pueden ser, no sé, pues hasta el mismo choque del viento con los cerritos, ¿cierto? Puede provocar ese sonido que nosotros escuchamos. A ver, Violeta, ¿qué me quiere decir? Ya no era solo lo mismo que iba a decir el compañero. Ah, perfecto, te ganó el turno. William, tú también tienes la manito levantada. profesora. Es que un día yo me fui a una parte porque iban a hacer como, iban a mostrar una cuestión y pasaron una parte como militares y ahí ¿Ya? pasaron hasta aviones, como pasó un Hércules, pero ¿Ya? y sonaba como terrible fuerte, como si, como el mismo ruido de que puse en el video, Ajá. pero como 10 veces más fuerte. Claro, ese es el sonido, el ruido más bien que producen los motores de los aviones. El Hércules tiene un motor bien potente, entonces hace un ruido bien molesto. Es bien desesperante Sí, el también ruido pasaron helicópteros. también, ¿ve? Ya, vamos a pasar a otro ejemplo. William, baja la mano, eso. Vamos a pasar a otro ejemplo. Espérenme un cachito. Vamos a buscar acá ese. Ya, a ver, Cristóbal Araya, ¿qué me puede comentar acerca de lo que escuchamos? Eso es un ruido de la Ya. sirena de los carabineros Ya, podría ser de los carabineros. o de los bomberos, no estoy tan seguro. Ya, pero es una sirena, ¿cierto? Y es un ruido muy molestoso y aparte es artificial. Es un ruido muy molesto, ¿cierto? Como es ruido, lo vamos a dejar sin clasificación específica, porque los ruidos, por ser cosas indeterminadas, no se pueden clasificar en subgrupos. Nosotros clasificamos cuando lo que estamos escuchando es sonido. Entonces, los ruidos son ruidos, no se ordenan de ninguna manera, todos son ruidos por igual, y los sonidos los podemos subdividir en grupos. Tenemos los sonidos naturales y los artificiales. Por lo tanto, digamos que el ruido de la ambulancia va a ser un ruido y nada más. No hay clasificación para ese ruido. Violeta, ¿me quiere decir algo?
Es el sonido de la ambulancia. ¿Es un sonido o es un ruido? Es un ruido, Es un ruido, así es. pero por mí sería un sonido porque normalmente cuando escucho los pitidos todo el tiempo, lo escucho igual. Claro. Escucho como normalmente. Exactamente. Entonces, en el caso puntual de Violeta, ella va a escuchar algunas cosas como normales y otras cosas como no normales, ¿cierto? Pero es una situación especial porque la Violeta está con un problema auditivo que lo va a resolver, ¿cierto? Ya después, cuando se normaliza su situación auditiva, Violeta va a volver a escuchar de manera normal y ella va a poder identificar de buena forma los ruidos y los sonidos. Elías Moscoso. Para mí fue un sonido muy molestoso porque no estoy acostumbrada a escuchar esos sonidos tan fuertes. Entonces, si es molestoso, ¿puede ser sonido, Elías? Sí. Puede ser sonido, porque acuérdense que yo les dije que los ruidos son muy molestos y los sonidos no. Mira, vamos a volver. Yo voy a dejar de compartir de nuevo la pantalla. Y vamos a volver a mirar el PowerPoint de la primera clase. Porque no sé por qué me tinca. No sé por qué me tinca a mí que no están poniendo atención a lo que les estoy explicando. Yo sí puse atención. Tipo, pero tú, el resto del curso, parece que están como medio despistados en la clase. Miren, fíjense en la pantalla y en lo que les voy a mostrar para que tengan clarita la información, ¿ya? Porque es muy importante que ustedes comprendan lo que yo les estoy explicando. Vamos a la diapositiva de ruido. Ya, ¿y por qué? Aquí. Miren, esta es la diapositiva de ruido. ¿La ven? ¿La ven o no? No se ve. Yo no veo nada. No se ve nada. Ya, denme un Yo segundo. tampoco. Denme un segundo. Ahí. Ahora sí la van a ver. Ahí la están viendo, ¿cierto? Sí, ahí sí. Ahora Ya. sí. Ahí ven la diapositiva de ruido. En la diapositiva de ruido, mírenla bien, miren bien la cara de ese niño que está en el dibujo. ¿Ya? Véanlo bien. Y dice ruido grande con letras blancas. ¿Ya? Ese pobre niño está sufriendo claramente, no es un niño que tenga cara de felicidad. ¿Ya? Eso no es cara de alegría, es cara de sufrimiento. Y la definición que aparece abajo, o sea, al lado, ya está, yo estoy sufriendo. Dice que el ruido es un estímulo sonoro muy molesto. ¿Se fijan? Muy molesto. Por lo tanto, cuando ustedes me dicen, eso que escuchamos es muy molestoso, al tiro cuando dijimos molestoso, es ruido. Si es molesto, inmediatamente ustedes lo clasifican como ruido. Si no molesta y si más bien es agradable o a ustedes les provoca ¿cómo se llama? Una sensación como de relajo o de agrado, no necesariamente tiene que ser relajo, pero puede ser algo agradable, entonces inmediatamente se convierte en un sonido. Y si es sonido, se puede clasificar. El ruido no, ¿ya? Los ruidos son todos ruidos, da lo mismo, son puros ruidos. En cambio, cuando yo estoy escuchando un sonido, ese sonido es clasificable y lo puedo clasificar como sonido natural o como sonido artificial. Y ahí está la clasificación del sonido. Fíjense ustedes que todos los sonidos, no ruidos, los sonidos que forman parte de la naturaleza, y aquí por ejemplo tenemos a un grupito de delfines, tenemos a un martín pescador en una rama de árbol, me imagino que debe estar cantando. Tenemos aquí una representación gráfica, por ejemplo, del viento, de la brisa, porque se ven las nubes que van corriendo y hay un prado ahí lleno de flores. Acá hay una cascada,
aquí hay otra cascada, hay más pajaritos, ¿se fijan? Entonces, todo lo que tiene que ver con la naturaleza va a ser clasificable como sonido natural. En cambio, todos los sonidos que nosotros escuchamos que estén provocados por elementos creados por el hombre, se van a llamar sonidos artificiales. Y aquí encontramos la guitarra, el tambor, las maracas, los instrumentos musicales en general, ¿ya? Y obviamente hay otro tipo de sonidos que son emitidos por otros elementos que no son necesariamente instrumentos musicales, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan aplicando, y es por eso también que yo estoy tratando de hacerles escuchar ejemplos para que me vayan diciendo ustedes, profesora, esto podríamos ponerlo como un sonido, esto lo clasificamos como ruido, esto, ¿se fijan? Entonces, vamos a ir escuchando ¿cómo se llama? La sirena. Vamos a escuchar otro sonido. Vamos a escuchar esto. ¿Cómo clasificamos eso? Veamos. Alguien que no haya participado. Emilia. Emilia Caro. ¿Me escucha? Cuéntame, Emilia. Ese sonido para mí es un ruido. Para porque ti es molestoso para ti. Ujú. ¿Ya? ¿Y te provoca daño en el oído? No, pero molesta. Ya. Vamos a aclarar un pequeño detalle. ¿Ya? Existen sonidos que pueden ser menos agradables, ¿sí? Pero no por eso van a ser ruidos molestos. Por ejemplo, cuando un perrito ladra, ustedes saben que el sonido habitual que hacen todos los perros es ladrar, como los gatos maullan, como las vacas mugen, ¿cierto? Y es un sonido característico. Cuando nosotros escuchamos a un perro ladrando en la calle, piensen ustedes en algún momento que ustedes hayan ido a comprar y ladró un perro. Ustedes reaccionan así como, ¡ay, ay! O el ladrido del perro es algo normal y ustedes siguen pasando y siguen viviendo y no ha pasado nada extraño. ¿Violeta? Violeta, diga. Ya, para mí es un sonido, aunque sea un poco más molesto. Y yo, siempre acá mis perros ladran mucho. ¿Y? Y cuando voy a comprar, siempre al lugar que nosotros compramos hay como un lugar que tiene muchos perros y cuando pasa una persona empiezan a ladrar súper fuerte. Pero Claro, para mí, como la costumbre de tener los perros acá, y es costumbre. O sea, exacto. sonido para mí. Es sonido, ¿cierto? ¿Por qué quiero que ustedes comprendan la diferencia? Porque hay sonidos que no son 100% agradables de escuchar. Hay sonidos que a veces nos distraen el oído y no nos dejan escuchar otras cosas que nosotros sí queremos escuchar, pero no significa que se transformen en ruido, porque realmente esos sonidos que son como menos bonitos, entre comillas, no nos provocan daño, no nos alteran la tranquilidad. A ver, ¿cómo explicárselo? Pueden ser sonidos feos, pero siguen siendo sonidos, ¿se entiende? En cambio, los ruidos son ruidos, los ruidos son muy feos, los ruidos son muy molestos y nos quitan la concentración en el minuto, nos pillan de sorpresa, nos alteran el estado de ánimo, nos provocan esa incomodidad en el oído que es casi como un pequeño dolor. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan la diferencia entre un ruido que es muy, muy molesto, y un sonido que a lo mejor no es tan agradable, pero que se puede escuchar como algo normal, ¿ya? Por ejemplo,
En el colegio, cuando van a salir a recreo, cuando ustedes estaban yendo a clase en el colegio, pensemos hace 2 años atrás, cuando iban a salir a recreo, ¿tocaban timbre o campana? No tocaban en mi colegio. En el colegio de la Violeta no tocaban. ¿Alguien que haya sentido que tocaran campana o timbre? Iba en otro colegio y tocaban timbre. Ya, en el Cuando- colegio de Gustavo tocaban timbre De nosotros tocaban campana. y en el otro tocaban campana. ¿Se En el fijan? no tocaban. 2 veces para segundo, Pero- 1 vez para primero y 3 para tercero. Así. Perfecto. Entonces, ¿se fijan? Había un sonido allí que estaba presente y nadie se escandalizaba o se tapaba los oídos porque sonaba el timbre o la campana. ¿Ya? Porque eso es algo habitual, es un sonido que para el oído es soportable. Mientras ese sonido es soportable para el oído, el sonido efectivamente es sonido. Cuando el sonido ya no es soportable y ustedes se tapan los oídos, se cubren, ahí estamos ante la presencia de un ruido. Yo les voy a poner un ejemplo de ruido. Me acordé que tenía una profe de educación física que sonaba el pito, esta cosa, ¿cómo se llame? El silbato. Muy cerca nuestro y todos nos tapábamos los oídos. Claro, ese es un tipo de ruido, ¿se fijan? Al ladito, literalmente Claro. estábamos a menos de 1 metro. Así es, entonces al final, esa cosa tan pequeñita que es un silbato, cuando la tocan muy fuerte y además ustedes están muy cerca, el sonido del silbato se transforma inmediatamente en un ruido. Quiero que escuchen esto que les voy a mostrar. La calidad ahora. de siempre a un precio conveniente. Comercial, Clorinda, ya, lo no. bueno se Tuve hereda. que recurrir al internet. ¿Lo escuchan? ¿Les ha pasado alguna vez que han ido caminando por la calle y se han encontrado con personas trabajando en reparación de calle? No, a mí me ha pasado que están trabajando al lado de mi casa. Pero mira, ¿se fijan en la imagen del video? Es como un taladro gigante, ¿cierto? Ya, Sí, es con una cosa esas molesta. máquinas rompen el pavimento cuando las calles están muy malas y tienen que arreglarlas y hacer el pavimento de nuevo. Con esas máquinas que son como unos taladros gigantes, tienen un nombre especial, pero yo no lo recuerdo. Con esas máquinas rompen el pavimento para retirarlo y colocan el pavimento nuevo. Pero Ahí dice que se resulta que llama taladro neumático. o taladro, claro, taladro neumático. Entonces, estas cosas que están aquí, cuando están funcionando en vivo y en directo y uno está ahí, emiten un ruido espantoso. Vamos a buscar otra imagen. Se fijan, esta, miren. Martillo neumático, así se llama. ¿Se fijan en la persona que tiene el martillo neumático en la mano? Tiene audífonos. Tiene audífonos, pero esos audífonos no son para escuchar música. Son bloqueadores de sonido o algo Son así. bloqueadores de sonido. Muy bien, Damián. Oye, excelente. Entonces, ¿qué pasa? Que el ruido es tan dañino y tan molesto que los trabajadores que utilizan este martillo neumático deben utilizar estos audífonos bloqueadores de sonido, porque son la única protección que ellos pueden ocupar para poder evitar que sus oídos se dañen. Entonces, esa es la gran diferencia entre un ruido y un sonido. Hay sonidos que pueden no gustarnos o que nos puedan desagradar un poco, pero no necesitamos cubrir nuestros oídos para que esto que estamos escuchando no nos haga daño. ¿Se entiende? En cambio, los ruidos sí o sí son dañinos, por lo tanto nosotros tenemos que tomar medidas de protección, como el caso del martillo neumático, ¿se fijan? Entonces, eso es lo que yo quería que ustedes entendieran. ¿Queda clara la diferencia entre un ruido y un sonido? Para mí sí. Sí. Ya, hay Me alguien quedó que clarísimo no... me quedó clarísimo la primera clase que hablamos de eso.
Ya, muy bien. Es que hay algunas personas que no tenían clarísimo la diferencia entre un ruido y un sonido. Isabela, ¿a ti te quedó clarita la diferencia entre un ruido y un sonido? ¿O todavía estás como medio perdida? ¿Quedó claro? Súper bien. A la Violeta le quedó clarísimo. El Damián, el Martín, el Lucas Mundaca, Gael, Elías, el William, quedaron todos claritos. La Emilia Caro me dice que sí, Franco Hernández me dice que sí, Gustavo también. La María Paz Lobos. María Paz Lobos. Bien, perfecto. ¿Y la Carla Roa? Carlita Roa, ¿quedó clarita con la diferencia entre ruido y sonido? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esperemos un segundito. Matilda Soto, ¿quedamos ok con la diferencia? La Sofía Palma se está conectando. Estamos a la hora. Sí, estamos en la hora. Ya, chiquillos, me parece que cumplimos con la meta de dejar hecha la retroalimentación. Por lo tanto, Profesora, necesito que estén atentos para la actividad de evaluación, ¿ya? Que no va a ser práctica, va a ser en trabajo. Yo se los voy a enviar con la profesora Elizabeth, se los voy a enviar en la tardecita, noche o mañana, porque tengo que hacer unos ajustes, ¿ya? Entonces yo les voy a enviar una guía de trabajo y esa guía la van a hacer en casa, me la van a enviar en la fecha que va a aparecer dentro de la guía y yo la voy a revisar y vamos a obtener la nota por ese trabajo de evaluación número 1. ¿Ya? Ya, tía. Chicos, Violeta, ¿quiere preguntar algo? Ah, no, tía. Ya, baje la mano. William, ¿quiere preguntar algo? es que, o sea, el ruido es cuando el sonido es, o sea, cuando lo que escuchamos es muy fuerte y nos daña. Muy fuerte y El muy sonido molesto. es cuando no sea tan fuerte, no es tan fuerte para dañarnos. Exactamente, que es soportable al oído y no necesitas taparte, ni hacer así, ni poner cara, ni nada. Lo escuchas como algo normal. ¿Ya? Ya, chicos, terminamos la clase de hoy.